Disculpen mi voz hoy porque estoy media engrupida. Muy bien. La clase pasada habíamos dejado, después de haber definido que eran constantes, que eran variables, ¿sí? Y habíamos llegado a ver, por favor, si hay alguna parte que no vimos, avísenme, porque como estoy en los dos cursos, por ahí voy a distinto tiempo, ¿sí? ¿Habíamos visto los operadores aritméticos? No. Bien. ¿Habíamos entrado a acciones y habíamos visto asignación? Sí. ¿Asignación sí? Sí, sí, No, tipo de tampoco. asignación. La clasificación ahí nomás te llegué con un tiempo. Atrasar. Bueno. Sí, no, pero yo voy a usar cañón. Muy bien. Entonces, solamente habíamos visto constantes y variables y la tipología, los tipos de datos. Vamos a pasar ahora a las acciones, entonces. Siempre vamos a ir haciendo una mezcla entre datos por un lado y acciones, porque en realidad no podemos avanzar mucho en datos si no lo podemos representar con una acción, si no vemos cómo funciona con una acción. Y tampoco puedo avanzar en acciones si no tengo definidos los datos. Así que siempre vamos a estar haciendo un ida y vuelta entre datos y acciones, ¿sí? Bien, qué bárbaro, también escribió en el pizarrón. Dentro de las acciones, nosotros podemos clasificarlas. Una clasificación bien global, bien grande, es que yo puedo hablar de acciones simples y de acciones complejas. La diferencia entre la simple y la compleja es particularmente qué cantidad de renglones, aunque ustedes no lo crean, qué cantidad de renglones usamos para definir una acción. La idea de complejidad es que necesitamos un párrafo y la simple es una oración, un renglón. ¿Está? Eso básicamente. Las simples son las primeras que aparecieron para poder programar, y dentro de las simples, obviamente, vamos a poder clasificar y acá nos va a aparecer la asignación, es la primera acción que podemos realizar. ¿Qué es una asignación? Yo le asigno a una persona algo, le doy una viroma, o le doy el valor resultante de alguna operatoria, ¿sí? Claro, cuando hablamos le doy a una persona, ¿qué estoy diciendo? En realidad me estoy refiriendo a la máquina, ¿sí? Entonces la máquina le va a dar... La variable le asignamos. Bien, exactamente. Lo que sea, lo que vos quieras, pero lo que estamos hablando es de una máquina. Entonces, así como acá hablamos de persona a persona, cuando yo hablo de asignación voy a hablar de memoria a memoria, o sea, de un lugar de la memoria a otro lugar de la memoria, ¿sí? Porque estoy dentro de mi computadora, ¿sí? Dentro de esta máquina abstracta. Entonces, la primera de las asignaciones que tenemos es la que se denomina asignación pura, y es lo que siempre decía el compañero. Yo tengo una variable en la memoria. Las variables se definen por su tipo, por lo tanto, inicialmente no tienen nada. Tienen la basura que hubiera en la memoria, ¿no es cierto? Que no me sirve, porque no la puedo manejar. Entonces, como no tienen nada, y lo primero que tendré que hacer es ponerle contenido a ese lugar de la memoria, ¿sí? Ese ponerle contenido es una asignación. Muchos confunden la palabra asignación con transferencia. Yo le transfiero la viroma al caballero. ¿Sí? Pero ¿qué pasé? En una transferencia humana, yo perdí la virome, no la tengo más
se la tiene él. En una asignación, yo le doy una fotocopia de esta a él. No le doy la que tengo. La que tengo sigo teniéndola. ¿Sí? Por eso no se confundan. Uno dice, transfiero a un lugar de la memoria un contenido. Bien, pero la palabra transferencia castellana implica que me dejé de este lado. No, acá no. Acá si yo a una variable cualquiera, vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? A una variable cualquiera le puedo transferir, le puedo asignar un valor. El hecho de que yo le asigne, no se confundan con el igual de constante. Estoy en la parte de acciones, no estoy en la parte de ambiente. ¿Sí? Por eso que diferenciamos con el 2 puntito igual. La asignación, ¿sí?, es una operatoria simbólica que la voy a representar con este símbolo. Cuando yo veo este símbolo, estoy viendo una acción que me traslada, me copia lo que está en la derecha hacia el lugar de la memoria que se menciona en la izquierda. ¿Está? Hay un movimiento de derecha hacia izquierda. ¿Sí? En la izquierda, ¿qué puedo colocar en la izquierda? En la izquierda lo único que puedo tener es el nombre de una variable. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser constante? Porque si la asigna puede cambiar su valor. Estamos intentando modificar el contenido. Entonces, nunca acá a la izquierda va a aparecer el nombre de una constante. ¿Sí? Siempre el de una variable. Con lo cual, obviamente, estamos en la parte de acciones. Si yo miro mi algoritmo, ya pasé el ambiente, ya definí los datos. ¿Sí? Estoy en la parte operativa. Quiere decir que por allá arriba alguien me habrá definido que esta letra, este nombre que coloqué acá a la izquierda, tiene una determinada tipología. ¿Sí? Si yo esto lo definí numérico de 2 posiciones, obviamente moverle un 5 a ese lugar de la memoria, ¿qué implica? Acuérdense, cada nombre que nosotros vemos, está identificando un lugar de la memoria. Ese lugar de la memoria tiene el tamaño, la longitud que le pusimos en el ambiente. Por lo tanto, este tiene 2 lugares. ¿Sí? Si yo le estoy asignando un 5, por ser numérico, está definido numérico, los números se van a alinear hacia la derecha. O sea, va a colocar el 5 acá y si ustedes lo quieren ver, va a tener un 0 ahí. ¿Está? ¿Entendido hasta acá? Bien. ¿Qué pasa si a esta A le muevo 140? No va a entrar. Bien. El tamaño que hemos definido en el ambiente es más chico que lo que nosotros le estamos colocando. No va a entrar. El problema es que la máquina va a intentar hacer lo que nosotros le decimos. ¿Sí? La máquina no piensa. Simplemente reacciona de acuerdo a la acción que nosotros le damos. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a dar error. ¿Va a guardar los 2 primeros lugares? ¿Voy a guardar cuáles? El 1 y el 2. Si yo digo que alineo, que hago la alineación a la derecha, ¿sí? ¿Por dónde empieza a escribir? El 0 Desde el 0, o sea que va a poner 0, y 4. 4, ¿y qué pasó con el 1? ¿Sí? Se voló, lo cortó, lo truncó, lo perdí. ¿Está? Habrá lenguajes, y ahora no algoritmia, habrá lenguajes que me van a controlar, son muy estrictos y me van a controlar que coincidan los tamaños con lo que definí. ¿Sí? Eso es verdad, pero hay otros lenguajes que no. Y entonces acá se está cortando un dato muy importante porque es una centena. Miren si a ustedes le tenían que pagar 1.400 pesos y le terminan pagando 0. ¿Les va a importar o no? ¿Vieron? Es importante, ¿sí? Así que
el tamaño que yo estoy moviendo del número que estoy moviendo debería ser coherente, coincidir con el tamaño de mi definición. ¿Está claro? ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos definido a la A como alfanumérica? De 2, de 3, de lo que sea. Supongamos ese ejemplo. Yo le mando 5. ¿Es lo mismo? ¿No se puede moverle 5? Sí, ¿por qué? Porque es alfanumérica. Entonces, si es alfanumérica, me admite cualquier tipo de carácter. Por supuesto, los números. Números, letras, símbolos, cualquier tipo de carácter. Ahora, ¿puedo moverlo así? Puedo, tranquilamente. Ahora, como la definí alfanumérica, ese lugar de la memoria que habíamos definido, que tenía 2 posiciones, por ser alfanumérico, ahora la alineación es a izquierda. ¿Está? ¿Se ubican? ¿Cómo empezamos a escribir en un texto? De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. ¿Sí? Pero cuando yo tengo, a ver, una factura y tengo varios productos que compré, ¿cómo me aparecen acá los valores de la factura? De arriba hacia abajo. Sí, de arriba hacia abajo. Sí. Pero ¿cómo me aparecen? ¿Sí? Si uno vale 100, el otro vale 1000, el otro vale 20.000, no quedan alineados a la izquierda, sino que quedan alineados a la derecha. O sea, no es que estamos inventando cosas raras en la informática. Estamos haciendo lo mismo que en la vida real, ¿sí? En una factura alineamos todos los números a la derecha, pero los textos siempre los empezamos contra el borde izquierdo. Esto se mantiene, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo voy a poner acá el 5? 0, 5. No, 5, 0. 5. ¿Por qué 0? Si es alfanumérico. ¿Está? Voy a poner Es un blanco. Un blanco. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y ojo, no estamos en arquitectura, lo van a ver el año que viene. Este 5 almacenado acá no es un 5 numérico. Es binario. A ver, cuando nosotros hablamos de los números, hablamos de una cantidad por un lado. Perdón, disculpen, voy a poner esto en sordina porque si no van a seguir hinchando todo el tiempo. Señor. ¿Qué símbolo está al lado del 5? Ah, el blanco. El blanco. Te lo puse así para que veas que hay un espacio. Es el blanco común. Podemos dejarlo así nomás para que veas que no hay nada ahí, ¿sí? A ver. Estábamos hablando, cuando nosotros hablamos de los números, ¿sí? Nosotros matemáticamente decimos que ese es el 5. Pero si estuviéramos en la escritura romana, diríamos que esto es el 5. ¿Sí? Los dos son 5. La simbología que estamos usando es diferente. ¿Está claro? ¿Qué les quiero decir? Hay un valor intrínseco, hay un valor del número y hay una escritura del número. Para la máquina, esto está escrito 5, pero su valor no es 5. Su valor es carácter alfanumérico 5. Cuando vean en arquitectura esto va a cambiar. Internamente la máquina, cuando guarda estos valores, este 5 acá no es el número 5 para ella, no es el que tiene el valor de 5 unidades. Por lo tanto, no lo voy a poder ni sumar ni restar. ¿Está claro? Es un símbolo. Es un símbolo un carácter. para ella. Como podría ser un símbolo, qué sé yo, de la A, como podría ser un símbolo de cualquier cosa que quieras poner. ¿Estamos? Entonces, porque si no uno diría, bueno, si yo le muevo 50 acá, esto es 50, este es alfanumérico y lo puedo sumar. No, no puedo. No es el número de cantidad 50, no es el valor intrínseco del 50. Es la simbología 5-0. ¿Está claro? ¿Sí?
¿Entienden la diferencia, chicos? Por eso es muy importante ver cómo definimos los datos en el ambiente para saber cómo lo vamos a trabajar en las acciones. Bueno, ¿y qué pasaría acá? Vamos a ir a un carácter alfanumérico, bueno, para que no se crean que todo es número. ¿Qué pasa si yo ahora quiero escribir una palabra en la variable A? ¿Sí? Si yo quiero escribir la palabra hola, bien, como alinea, hace una alineación de izquierda a derecha, acá me va a aparecer la H, me va a aparecer la O, y se truncó la terminación de la palabra. Lo mismo que pasaba con los números. Hay lenguajes que me van a alertar de que estoy haciendo un movimiento inconsistente porque las cantidades, las longitudes no coinciden, y hay otros lenguajes que no me van a decir nada. Y esas variaciones son justamente las que hacen que nosotros, como desarrolladores de algoritmos, tenemos que tener cuidado y no permitir que sea el lenguaje el que tenga el control de los datos, sino que nosotros, cuando escribimos el algoritmo, tenemos que controlarlo. ¿Sí? Porque si no... O sea, habría que saber previamente cuáles serían los datos que podríamos llegar a tener. Lo que pasa es que hay datos que vos podés saber perfectamente las longitudes y otros que vas a tener que pronosticar. Por eso. ¿Sí? A ver, DNI. Son 8 cifras. ¿Sí? Seguro. Un quill. Bueno, tiene los dos adelante y el de control atrás, así que son 11. Se puede calcular. Ahora, si yo les digo a ustedes, dirección. Alfanumérico. Alfanumérico. ¿Qué longitud? Y 30, menos de 30. French 414, cortita. Y hay otro que vive en manzana, tanto, circuito, tanto, sí. barrio, tanto, 500 viviendas. Así. Divino. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo hacemos? Bueno, en realidad, por eso muchas veces uno saca un pronóstico y tiene que tener en cuenta cuánto es la importancia del dato que queremos almacenar. Para la facultad, que ustedes inicialmente, cuando hicieron su declaración jurada, pusieran la dirección que tienen de su pueblo, ¿sí? Porque hay uno que vive allá en Santo Tomé, el otro en Bellavista, el otro acá en Tacopozo, ¿sí? Ahora, obviamente, si están cursando la carrera, se han tenido que trasladar a Resistencia, porque todos los días de Goya o Bellavista para acá va a ser medio complicado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esa dirección no es válida. ¿Me importa? A los fines de la facultad no es tan importante. ¿Sí? Digamos, esto no grave, es como para decir, sí es importante tener perfectamente definido el nombre y el apellido, el documento, el mail, el grupo sanguíneo, el mail. El mail es sumamente importante porque de ahí cargamos al campus, ¿sí? Entonces es muy importante eso. Pero no otra información. Entonces uno va a sacar el pronóstico y en ese caso, si yo le pongo, tengo un alfanumérico de 30 y se me corta, es porque esa información no era para mí importante y no me preocupa. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Es decir, uno con los alfanuméricos, son los que complicados son los alfanuméricos. Con los alfanuméricos uno va a tener que sacar un pronóstico y ver, porque es verdad. Yo no puedo decir voy a guardar dirección en 40 caracteres y en realidad la mayoría vive en Liniers 200, French 414, así cortito. No. O en Twitter que te dice 120 caracteres máximo. Sí, es una locura. Ocupa mucho memoria porque esa memoria va a estar duplicada o multiplicada por la cantidad de alumnos que tenga. Entonces, si yo tengo 10 alumnos, por ahí no me implica mucho. Pero si tengo 5.000, son 5.000 por 40. La cosa empieza a crecer a mayor cantidad de exponencial. Elementos, usuarios, clientes, alumnos. La información me va a estar ocupando, reservando espacio de memoria que no me conviene. ¿Sí? Y la memoria, si bien ahora no es la cosa más cara que tengamos, es algo mucho más barato que hace unos años atrás, igual, tampoco la podemos despreciar.
Hay que tratar de Valorarla. Y una vez que se Sí, asigna sí, un sí. espacio, no se lo puede ocupar con otra cosa. No, digamos. no. Una vez que vos definiste tu ambiente, esa va a ser, ya lo vamos a ver cuando veamos la unidad 5, la de complejidad, vos tenés que calcular el tamaño de memoria que vas a usar. Y hay una memoria fija. ¿Cuál es tu memoria fija? La que vos estás definiendo en el La caja donde ambiente. vos vas a almacenar. Esa mínimamente la tenés que tener. Sí. Es lo mínimo de lo mínimo. ¿Está? Entonces, si vos acá programaste que era 40, ese 40 está reservado. No lo puedo ocupar para otra cosa. ¿Sí? O sea, ya vamos a ir mirando, ¿no? Varias de estas cosas. Bueno, esta hasta acá quedó. ¿Entendido? Esa es la asignación pura. Digamos que, si yo hablo de asignación, yo tengo tengo alguien que recibe y tengo alguien que me da. El receptor, como va a recibir, siempre variable. No puede ser otra cosa. Acá está automáticamente restringido para las constantes. Eso sí, todos los lenguajes me lo van a alertar. ¿Sí? Yo llego a poner una constante como receptor y todos los lenguajes me van a decir, usted está haciendo algo incorrecto y no me va a dejar avanzar. ¿Sí? Variable. Emisor, y puede ser una constante, puede ser otra variable. Lo que tengo que tratar de es que coincidan, que haya una coherencia entre los valores de ambos. Por ejemplo, supónganse que a esta la llamé B. A podría recibir a B. Sí. No. Porque va de derecha a izquierda. No. Claro. Por el tipo. Por el tipo. Tipo. Bien, por el tipo. El receptor es numérico. ¿Puede un numérico recibir un alfanumérico? No. ¿Y si hacemos el cambio al revés? Sí. Sí, perfecto. Un numérico puede ser almacenado en un alfanumérico. ¿Está? O sea, a veces coinciden tamaños. Yo podría estar definiendo otra variable m y puedo decir que m reciba la a. Ambos son numéricos, ambos el mismo tamaño. Perfecto. Pueden ser iguales. Pero tienen que, por lo menos, ser coherentes entre la relación que haya de un dato y del otro. ¿Quedó claro? Ajá. ¿Sí? Esa es una asignación pura. 1 a 1. Ahora, resulta que yo quiero trabajar con el plural acá, emisores. Yo le empiezo a dar, estoy usando acá, lo tengo acá justito. El conejillo de India. Le doy una virome, le doy otra virome, le doy otra virome. ¿Sí? Le doy muchas viromes. En realidad, ¿cuántas viromes le di? 3. 3 viromes. ¿Sí? Pero si yo a lo muevo al M, después a este M le muevo otro valor, es un solo lugar en memoria. ¿Qué valor me va a quedar? El último. El último. Entonces, ¿cómo hago para que me diga esto que hicimos recién? 3. Voy a necesitar acá trabajar con lo que nosotros llamamos una expresión. Ya no es una asignación pura. Estoy hablando de plurales en los emisores. Por lo tanto, lo que voy a tener ahí es una expresión. Las expresiones, en forma general, para todos los lenguajes, siempre son sobre campos numéricos. Hay muy pocos lenguajes que me permiten hablar de expresiones sobre alfanumérico. ¿Sí? Y como tenemos que dar la generalidad, por ahora, algorítmicamente, yo hablo de expresiones para campos numéricos, o sea, receptor numérico y emisores numéricos. ¿Estamos? ¿Qué tipo de expresiones tengo? Bien. Recién dijimos, ¿cuánto? Cantidad.
cuenta. La primera expresión que tengo Es algebraica. es la algebraica, correcto. La más común de todas. Cualquiera sea la operatoria que ustedes quieran realizar, ¿sí? Operatoria aritmética, vamos a caer en una expresión algebraica. Cualquiera. Por ejemplo, yo puedo decir que a la A le voy a mover, le voy a trasladar el resultado de m más 3 por 5 barra 2, por ejemplo. ¿Qué necesito acá? Los operadores aritméticos. ¿Sí? ¿Cuáles son los operadores aritméticos? Suma, resta, producto y la división total. ¿Sí? Cuando yo utilizo la división total, lo que voy a obtener es un real. No importa que el resultado sea exacta la división, ¿sí? Con lo cual, como yo utilicé la barra acá, voy a tener un problema en la definición de la A. Algunos lenguajes otra vez me van a alertar y otros no. Me lo van a truncar al decimal. La A, así como está trabajada, podría haber dejado la M numérico de 2, pero la A tendría que haberla definido recto. Y ahora vamos a ver algunas tablitas para que lo tengan. A ver, estas tres primeras tienen una relación entre elementos y resultado que es exactamente la misma. Es decir, haga suma, haga resta o haga producto, cualquiera de estas operatorias, las operatorias aritméticas, son operatorias duales. Es decir, necesito dos miembros. Y si no, piensen en la matemática común, chicos, acá no inventamos nada. Si voy a hacer una resta, necesito un minuendo y un sustraendo. Si voy a hacer una división, un dividendo y un divisor. Siempre son operatorias duales, dos miembros. ¿Quién la suma? Los dos son sumando, no hay cambio de número. Entonces, yo voy a necesitar un sumando a izquierda y un sumando a derecha, o un dividendo y un divisor. ¿Cómo puede ser acá? Y puede ser entero, vamos a llamarlo n al entero, o r al real. Y por supuesto puedo estar sumando con otro entero, o puedo estar sumando con un real. ¿Entienden la tablita? ¿Sí? O sea, este habla del miembro que tengo a la izquierda, este que tengo a la derecha, y este es el operador que estoy trabajando. Bien, si sumo, resto o multiplico números enteros, obtengo entero. 5 por 3. 2 más 2. ¿Sí? Si sumo, resto o multiplico un entero con un real, como me apareció el real, el resultado es real. ¿Sí? Y lo mismo ocurre cuando tengo el miembro de la izquierda que sea real. Resultado real. Y por una propiedad que tienen todas las operaciones y los números, que se llama propiedad monótona, si yo hago real con real, obviamente obtengo real, la monotonía, ¿no? Entero con entero, entero. Real con real, real. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Esto qué hace? Hace cosas como esta, que yo puedo haber escrito una fórmula. Si no hubiera tenido la barra 2, el A podría seguir siendo natural entero. Cuando me aparece una barra, mi receptor tiene que ser real. Aunque, supónganse que realizamos todo esto y en realidad al final
Al final nosotros quisiéramos que la A reciba, qué sé yo, 5, supónganse que fuera el resultado, ¿sí? Pero como está la barra, en realidad lo que va a recibir es 5,0. Lo que va a almacenar es un real, aunque la parte en decimal sea nula, no importa. Estamos pensando en humano, estamos pensando en máquina, Entonces la máquina, si usamos una barra, me va a pedir que el receptor sea un real, ¿sí? Entonces, eso ocupa dos lugares. Lo vas a definir real. Cuando es un real, yo no me quiero meter en cuántos lugares te va a ocupar, porque tengo un pequeño problemita que no ves arquitectura todavía. Y ahí ya empiezan todas las diferencias con los reales. Si es el real común, si es el real comprimido, hay un montón de cosas. ¿Sí? Embebido los signos. El año que viene lo vas a ver perfectamente en arquitectura. Próxima pregunta para la profe de arquitectura. Próxima pregunta, la profe de arquitectura. Exactamente. ¿Estamos hasta acá, chicos? Ahora, ¿qué pasa con la barra de división? Sí. Pero cuando definís real, pones real nada más por ahora. Por ahora. Hay muchísima diferencia en los reales, en los lenguajes y encima teniendo en cuenta la arquitectura. ¿Está? Entonces, como estamos en la etapa de algoritmo, donde yo lo que quiero es escribir la solución, máquina abstracta, que la máquina se encargue del real. ¿Sí? Bien. Cuando usamos la barra de división, cuando usamos esta barrita de división, volvemos a lo mismo. Yo puedo tener un numérico entero, un real, y lo mismo a la izquierda. Acá es muy fácil. Sea lo que sea, siempre va a dar real. siempre va a dar real. La barra me mata. La barra hace que todos mis números terminen en un resultado real. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Bien. ¿Cómo puede ser otro? Lo mismo, cualquier cosa. Suponete que voy a hacer 4 barra 2. Humanamente, ¿cuánto es el resultado? 2. 2. Para la máquina, esto es 2,0. ¿Sí? Eran 2 enteros, pero como usaste la barra de división, el resultado te da real. ¿Sí? Si uno de los dos tiene decimales, es bastante lógico pensar que voy a terminar con un decimal. ¿Sí? El que nos cuesta más es pensar cómo, si el resultado de esta división es totalmente exacta, ¿por qué la coma? Bueno, porque es así la ley dentro de lo que son las operatorias de división para la informática. Siempre hubo que definir otra operatoria que muchos autores no la consideran dentro de los operadores aritméticos, sino que la consideran funcional, que es la operatoria div y la operatoria mod. ¿Sí? ¿Por qué la considero funcional? Porque en vez de un símbolo lo que tengo ahí es una abreviatura. Pero en realidad funciona igual que lo que estamos viendo, es decir, necesito un miembro a la izquierda y un miembro a la derecha. ¿Qué pasa con estas dos operatorias? La operatoria div solo es aplicable a conjuntos numéricos enteros, o sea, me desaparece esta columna. Acá tengo div o mod, cualquiera de las dos. ¿Sí? No puedo tener un elemento a izquierda o un elemento a derecha que sea real. Solo es para enteros. Y el resultado entonces es entero. Pero una división igual. La div lo que hace es devolverme el resultado exacto sin la parte decimal. Es una división sin la parte decimal. O sea, si yo hubiera hecho acá, en vez de 4 barra 2, yo hubiera hecho 4 div 2
¿qué tendría? 2. 2. En la memoria tengo 2. ¿Sí? Ese es entendible, fácil. ¿Qué pasa si? Ahora vamos con el mod. Dame un minutito. Si en vez de 4 yo tuviera 5 div 2, Me da la parte entera. me vuelvo a dar 2. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la división y estoy llegando hasta la parte entera, no llego a la parte decimal. ¿Está? Si hubiera usado la barra, acá me daría 2,5. ¿Sí? Como uso div, acá me va a guardar nuevamente 2. ¿Sí? ¿Div y mod es lo mismo? No. No. ¿Entendimos div? Sí. ¿Sí? O sea, div me da el resultado de la parte entera. ¿Y para qué quiero mod? En realidad eso lo van a ver en matemática como módulo 10. ¿Y siempre se va a redondear para arriba o...? No se redondea nada acá. Es solamente la parte entera. Yo no seguí. Pero si da, por ejemplo, 1,4, una división. Te va a tirar 1. ¿Quién va a ser 1,4? ¿Tu miembro de la izquierda? No puede. ¿Tu miembro de la derecha? No puede. ¿Sí? Es solo para enteros. No te puede aparecer un real. ¿Mm? Solo para entendidos. Solo para enteros. Y si yo aplico la operatoria mod me da el resto de la división. ¿Sí? ¿Cuánto me daría acá? ¿Y cuánto me daría acá? No voy a usar la barra porque tienen que odiar. Si yo hago 4 mod 2, el resultado es 0. Si yo hago 5 mod 2, el resultado es 1. Es lo que me queda por dividir, ¿sí? Perdón, sí. Y eso que trata de hacer letras grandes. Ahí va. 5 mod 2. Ay, perdón. Sí. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Sí? Son dos operaciones, dos operadores aritméticos diferentes que tienen, uno dirá, ¿para qué los quiero? No, son muy ocupados. Y si no, piensen, ¿cómo yo le puedo enseñar conjuntos a la máquina, pero hay conjuntos que son infinitos? Ejemplo, el conjunto de los pares. ¿Cuántos pares conoces? ¿Cuántos pares hay? Infinitos pares. Bien, por lo tanto no lo puedo definir por conjunto como para que la máquina sepa que el 2 es par, que el 4 es par, que el 6 es par. Lo voy a tener que hacer con un proceso. Ahora, ¿cómo le enseño? Con un proceso que es par. Con el mod. Bien. Exacto. Si la división, el resto, me da par, o sea, si la relación entre dos números con 2, ¿sí? Con resto 0, yo sé que ese número es Par. Y si me da distinto de 0, es que es par. Fíjense cómo con una operatoria puedo calcular los infinitos números pares o impares. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con un montón de reglas matemáticas, ¿no? Porque puedo sacar los primos. Alguien me dijo una vez, ¿cómo hace para sacar los tíos? No sé. Yo sé los primos nomás. ¿Sí? ¿Cómo son los números primos? Bien. Lo único que hay que tener en cuenta, la matemática tiene una definición. En la informática muchas veces tenemos que darle definición al revés.
A ver, solo son divisibles por sí mismo y por la unidad. ¿Qué hago? Si yo cualquier número lo divido por sí mismo y por la unidad, obviamente la división me va a dar bien. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para que sea solo? Que sea solo. La palabra en castellano nosotros decimos, un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y la unidad. ¿Ahí estamos de acuerdo? Nosotros todos entendemos la palabra solo. Ahora, ¿cómo se le enseña a la máquina? Y dividiéndolo por la misma variable. No, si vos la dividís, a ver, yo le enseño a la máquina, a ver, que el número 121, ¿es primo o no es primo? Lo divido por 121. ¿Puedo? Sí. ¿El resultado? 1. 0. O sea, el resto, perdón, ¿no? El resto, 0. Sí, el resto, siempre estoy mirando el resto. Porque para que sea divisible, el resto te da 0. ¿Sí? Lo divido por 1. Lo divido por 1, lo divido por 121. Resto, 0. Entonces es primo. Porque puede ser divisible por otro. ¿Sí? Ese solo que nosotros manejamos literariamente, a la máquina no le puedo decir. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a empezar a probar dividirlo por otros. Y si hay otro distinto de sí mismo, claro, o sea, acá tenemos que dar vuelta a la definición matemática, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles van a ser aquellos números primos? Aquellos que he intentado dividirlo por otro, distinto de sí mismo, distinto de la unidad, ¿sí? Me da distinto de 0. Viene al revés de lo que decimos matemáticamente, ¿está? A ver, intenten dividirlo por 2. ¿Da 0? No. Intenten dividirlo por 11. Ahí da 0, ¿sí? Pero con este da 0. Pero por 3, por 4, por 5, por 7, No. no. Por lo tanto, ya hay 3 números que al dividirlo me dan 0. ¿Sí? ¿Se ubican hasta acá? ¿Es primo entonces? No, no es primo. Pero no puedo asegurarlo, como dice la matemática, por él y por sí mismo. ¿Sí? Por uno, perdón, y por sí mismo. Sino que tengo que probar otros números. ¿Está claro hasta acá? Bien. Para esa operatoria, para ese tipo de cosas, la operatoria mod es sumamente necesaria. ¿Está? Bien. Operatoria matemática para expresiones algebraicas. Estas expresiones algebraicas pueden llegar a tener separadores. Si yo hubiera sacado los paréntesis, ¿el resultado sería el mismo que si los dejo? ¿Por qué no? Porque se le haría primero la multiplicación. Porque, claro, si yo saco, voy a hacer primero 3 por 5, Después voy a divido. hacer la división y Y recién lo último voy a hacer La suma. Con las expresiones algebraicas, ojo, acá hay que tener en cuenta el orden de los operadores. Si quiero romper este orden, ahí voy a empezar a utilizar los paréntesis. ¿Sí? ¿Está? Si no rompo el orden, los paréntesis serían innecesarios. A ver, poner un paréntesis entre el 5 y el 2 me da lo mismo. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Porque hay una relación. En realidad, primero va a ser la suma, después va a ser el producto, después va a ser la división. Pero me da lo mismo que primero haga la división, la suma y después el producto entre estos dos. No altera ¿sí? el producto. No altera el resultado, exactamente. Paréntesis innecesarios, no hay problema, chicos, no me ocupa más espacio en memoria. Esto es algo que tiene que ver con eso que hablábamos de arquitectura. Hay muchos símbolos que están embebidos dentro de lo que es
la escritura informática. Por lo tanto, si ustedes lo ponen de más a los paréntesis porque es obvio, no hay problema. Pero si no es obvio y yo quería hacer esto, este paréntesis sí que no me puede Faltar. faltar. ¿Está? Eso tienen que tener en cuenta. Bien. ¿Cuál es el orden de los operadores? Eso les dejo que ustedes busquen. En todos los libros está. Hagan un poco de análisis porque hay ejercicios del guía práctico 0 o del 1 que tienen que manejar el orden de los operadores. ¿Sí? Así que eso búsquenlo. Es el mismo orden de la matemática, así que aquel maneja bien la matemática ni siquiera lo va a necesitar buscar. Uf. ¿Qué otra cosa pasa con las expresiones algebraicas? Que me va a dar pie para hablar de una compleja. La incremental. Lo que pasa es que estas expresiones algebraicas son a veces matemáticamente muy fáciles de escribir, informáticamente complicadas. Veamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de la ecuación de segundo grado? Sí. Bien. X1, X2 es igual a Menos b más menos menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos menos 4 por a por c por a por c sobre 2 por a. sobre 2 por a. Vamos a escribir bien esto va a. ¿La puedo escribir tal cual en informática? No. La tengo que escribir separada. Pero aunque la escriba, tengo que tener dos resultados. ¿Sí? Entonces, aunque yo la pudiera escribir menos b más menos raíz cuadrada, no existe como operador. Estoy cursando Así más. que la Mándame un cuadrada mensajito. de b potencia al cuadrado menos 4 por a por c, todo esto barra 2 por a. ¿Sí? Eso parecería más una escritura informática, pero sigo teniendo un problema. ¿Cómo le digo a la máquina? Haga primero la suma, después la resta, o la resta primero, la suma después. Lo podría hacer sin dos. No puedo. Bien, tengo que escribir la misma abajo y va a tener que hacer... Hay parte de esta operatoria que ya la hizo. ¿Sí o no? Todo lo que está dentro del paréntesis lo va a tener que hacer de vuelta. Está bien, la velocidad de la máquina es muy rápida, no me afectaría. Pero si este cálculo lo tengo que hacer 500 veces, ya voy a empezar a notar el hecho de tener que hacerlo 2 veces, cuando en realidad lo podría hacer una sola. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a desmembrar las acciones. ¿Sí? Como que empezamos a desmembrar, le sacamos un brazo, el otro brazo, y después lo juntamos. Pobre, está sentado justo. No te quites las mías, no te voy a dejar. No te voy a hacer nada. Entonces, empecemos. ¿Qué es lo que separaríamos? Por lo menos separaríamos toda esta parte. O no, porque acá tengo la barra. Puedo decir, voy a llegar hasta ahí. ¿Está? Bien. A todo eso lo vamos a llamar H. Entonces lo que vamos a calcular es la raíz cuadrada. Acá pongo cualquier nombre, ¿por qué? Porque acá lo que voy a hacer es llamar a una función raíz cuadrada, que en la mayoría de los lenguajes no es una operación, no es una operatoria elemental, sino es una función. ¿Sí? Entonces la cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Sí? Y ahora sí, podría decir x1 va a ser igual a menos b más la cuadrada sobre 2 por a. Y x2 va a ser igual a menos b menos la cuadrada sobre, disculpen acá, pero alguien escribió con una figura que no corre. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué necesité? Necesité 3 acciones para una sola operatoria.
Ay, perdón. Sí, no, es que acá es H, no es cuadrada, disculpa. B más H o B menos H. ¿Cómo? No se borra. No, si ya le puse, mira, ya se la quema el dedo. Un alcohol, sí, hicieron con una fibra que no es la que corresponde. 2 horas. ¿Estamos hasta acá, chicos? Necesité 3. Vas a gastar todo tu gel. Necesité 3 acciones para una sola operatoria. ¿Sí? Ahora todo eso conforma una sola acción. Entonces, a veces, como voy a calcular muchas veces raíces cuadradas o funciones cuadráticas, me conviene esto tenerlo como un subalgoritmo. Yo los subalgoritmos los puedo guardar en una biblioteca, entonces cada vez que lo uso copio y pego. ¿Sí? O los invoco, ahí ya sería mejor todavía. Para lo cual, ¿qué tengo que hacer? Voy a usar la primera de las acciones complejas, que es la acción de agrupar y que se llama acción con nombre. Y que nació así. Nació para poder justamente desmembrar cosas y poder aglutinarlas mediante un nombre. ¿Está? Señor. ¿Eso es parte de las complejas entonces? Esto es una compleja porque tuviste que desmembrar una ecuación en 3. ¿Sí? Pero todas es la misma ecuación. Entonces acá le vamos a poner el nombre. Acción. Ecuación, por ejemplo. ¿Y hasta dónde llega? Hasta acá. Así que le vamos a poner una palabra fin. ¿Solo fin o fin acción? H sería una variable, cualquiera. Es una variable intermedia, la necesitas para poder guardar el resultado de esa operatoria, la raíz cuadrada. No importa si es fin acción o fin. No, siempre fin. ¿Por qué? Cuando entramos a las complejas, las complejas son todos agrupamientos. ¿Sí? Entonces, en todas las acciones complejas, yo necesito 2 cosas. Un encabezado y un pie. Muy groseramente, podríamos decir que una acción compleja es un conjunto, como en la matemática. ¿Cómo sé que estoy definiendo un conjunto? Pongo una llave de comienzo y pongo una llave de cierre. ¿Sí? Cuando definimos conjunto. Bien, el encabezado es mi llave de inicio y el pie es mi llave de cierre. ¿Está? De todas las complejas, todas tienen un encabezado, todas tienen un pie. En los encabezados siempre hay una palabra reservada que me está diciendo qué tipo de acción es. ¿Cuál es la palabra reservada acá? Acción. Cada vez que yo veo la palabra acción, voy a pensar en una compleja denominada acción con nombre, que lo que hace es aglutinarme, juntarme, agruparme un montón de comandos, de órdenes individuales. Entonces lo que estoy escribiendo es un párrafo, digamos. ¿Está? Con las asignaciones, yo lo que escribo es un solo renglón. ¿Sí? Una oración, un comando. Con las complejas voy a escribir muchos comandos que conforman una acción. ¿Está? ¿Sí? La primera de ellas, acción con nombre. Esta es tan importante que cuando vamos a escribir un algoritmo, ¿qué vamos a hacer? En un algoritmo lo que hacemos es juntar acciones. Pues un algoritmo es una acción con nombre. ¿Sí? La mayor de las acciones con nombre que podemos escribir es el algoritmo. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo se hace para llamar el algoritmo otra
Fíjate qué es lo que la acompaña. ¿Sí? Fíjate qué es lo que pusimos acá. ¿Por qué te dije que esto lo vamos a guardar? Si yo lo guardo en algún lugar, pendrive, disco, memoria, donde vos quieras, memoria fija, ¿no? Memoria de disco, porque si no se te va a volar. La idea es que el nombre que pongas acá sea un nombre único. ¿Sí? Porque después lo vas a llamar, lo vas a ir a buscar. O sea, tu disco va a tener un índice y vos vas a encontrar este nombre en el índice, así que lo vas a ir a buscar con el nombre. ¿Sí? ¿Cómo encuentran ustedes cualquier archivo en una computadora? Por el nombre que tiene el archivo. Bien, ese nombre es único. Si vos tenés dos archivos iguales, la máquina sola te va a empezar a poner alguna paréntesis 1, paréntesis 2, ¿sí? Porque no pueden estar, no están repetidos. Entonces, la idea es que este nombre sea único. Y entonces vos vas a ir armando tu librería, tu diccionario de subalgoritmo o de algoritmo. Todo programa, yo invoco al programa de sueldo. Sueldo es el nombre del programa y me trae todo, o del sistema, si es más grande. Hay diccionario de... Diccionarios vos lo vas a crear a tu propio. Por eso digo, no es una librería, no es un diccionario. Te doy la palabra diccionario para que trates de entender que lo que estamos juntando es un montón de algoritmos que haces. Sí, por supuesto, vos vas a crear tu propia librería. Aquel que está programando hace 50 años, o 40 años, o 30 años, ya llega un momento que la librería la tiene acá. ¿Sí? Sabe de memoria qué es lo que tenés que invocar o escribir. Pero al principio, vos vas a ir creando tu librería de todos tus programas, porque si mañana ya hiciste un programa de sueldo y mañana te vienen a pedir otra empresa que haga sueldo, no vas a empezar de la nada. Vas a empezar escribiendo en función de lo que ya escribiste antes. Aunque las empresas cambien, aunque sea otra empresa distinta. Pero ya tenés la base. Por eso es que empezás a tener rapidez, por eso los programadores experimentados son mucho más cotizados que los novatos. ¿Sí? Porque el novato tiene que empezar de cero. Y el que está experimentado ni siquiera va a buscar la librería. Se pone a escribir en la computadora. ¿Qué es lo que quiero lograr con ustedes hagan? Cuando ustedes lean un planteo de algoritmo, la solución la tienen que ver acá. Después la escribo. La escritura es lo mínimo. Yo primero la tengo que tener resuelta en mi mente. Cuando lleguen a ese punto, aprueban el algoritmo. Aprueban la materia. Hacia eso tenemos que llegar. Bien, chicos, ¿está entendido hasta acá que no tiene acción con nombre entonces? ¿Por qué la doy acá? Porque nace con esta. Si yo tengo que desmenuzar una algebraica, necesito poner una acción con nombre. Una de las complejas. Ahora, volvamos a las expresiones. ¿Es la única? No. Acá hay dos expresiones más que son muy ocupadas. Que son muy parecidas, por eso la vamos a dar medio que junta. Que es la expresión contador y la expresión acumulador. Porque en realidad hay una operatoria aritmética también acá. ¿Por qué las separamos de las algebraicas? Porque estas tienen una característica de reciclado. Es decir, solas por sí no me dicen nada. Pero las voy a poner dentro de alguna estructura repetitiva, que ya la vamos a ver después, para que funcione. En cambio, una algebraica podría llegar a ser una expresión única. Calculo la raíz cuadrada, calculo las acciones de una ecuación cuadrada una sola vez y listo, se acabó. ¿Sí? No es obligatorio que esté dentro de una estructura repetitiva. En cambio, estas, si no están, no tiene sentido haberlas tenido. ¿Qué caracteriza a estas dos expresiones? Que el receptor vuelve a figurar dentro de la emisión. ¿Está?
puso La receptor. variable que estaba acá, llamámosla H, puede estar acá. H. Sí. Y continuamos. Si lo que estoy hablando es de la expresión contador, lo que voy a colocar acá es una constante. Si lo que estamos hablando es de la expresión acumulador, acá va a ir una variable. Vamos a un ejemplo. Y ahora sí, préstame tu alcohol que trajiste. Vamos a borrar esto porque lo habían dicho. Sí, sí. Supónganse un planteo problema. Yo quiero conocer cuál es el promedio de edades de todos ustedes. ¿Sí? ¿Cómo se calcula promedio? Dividiendo el resultado con toda la cantidad de datos que se... Promedio de edades, ¿cómo calculo? ¿Qué tengo que hacer? Sumar todas las edades. Sumo de las edades, suma edad dividido cantidad. Uno la mira así escrita y dice, esta es una operación algebraica común. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto vale suma edad? ¿Cuánto vale cantidad? Si a mí me dijeran, usted tiene la sumatoria de las edades de sus alumnos da 500 y tiene 25 alumnos, bárbaro, pongo 500, pongo 25, expresión algebraica común. ¿Sí? Perfecto. Pero no me dicen. Usted me dice, no, calcule el promedio de las edades de su primer año A. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle a él la edad, ¿sí? Y sumarla. A él la edad y sumarla. Bien. O sea que voy a hacer a suma edad, le voy a colocar suma edad, dice allá, sí, pero si él me dice que tiene 18 años, ¿contra qué sumo los 18? Con 1. ¿Contra 1? Tengo 19 entonces. ¿Usted tiene 19? Con lo que había antes. ¿Qué es lo que había antes? Nada, Cero, nada, 18. es el primer alumno. Por lo tanto, suma edad la tengo que inicializar en 0. ¿Sí? Para que ahora se la pregunto, entonces voy a ingresar. Ahora vamos a ver los verbos, edad. Y a suma edad le voy a colocar la suma edad que tenía. ¿Cuánto tenía? 0 más la edad que me están informando. ¿Sí? Y esto lo voy a volver a repetir. ¿Cuántas veces? Hasta que termine. Tantas veces como alumno tenga. Ahora, ¿desde dónde repito? ¿Desde acá arriba? No, pues si repito de acá arriba, estoy poniendo otra vez el 0. Así que esto es la operatoria que se va a repetir un montón de veces. En cuántas que necesito, ocurre lo mismo. Él es el primer alumno, el de atrás es el segundo, necesito contar. Entonces, cantidad, nuevamente la voy a poner en 0 y por cada alumno, cantidad va a ser igual a la cantidad que tenía, 0, más 1. ¿Necesito ingresar la cantidad? ¿Necesito que alguien me diga que él es el 1? No. Simplemente la puse en 0 y esta cantidad le incrementé una constante unitaria. ¿Sí? Veamos si funciona. Tengo estos dos lugares en la memoria en 0. 0, 0. Ingreso el 18, le sumo el 18 acá y a cantidad
le sumo 1. Se quedó en 1. ¿Sí? Como voy a repetir de acá, significa que voy a ingresar la edad de atrás. Bueno, si ahora me dicen 19, no se enojen si lo hago un año más grande o más chico. ¿Sí? Ahora la suma va a ser los 18 que tenía más los 19. Y en cantidad va a ser la cantidad que tenía, 1, más el nuevo 1. Por lo tanto, se me van a modificar estos dos valores. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta llegar al último. Cuando llegue al último, ¿qué pasó? En cantidad tengo la cantidad de alumnos que tengo en el curso y en suma edad la sumatoria de todas las edades. Entonces ahora sí puedo calcular promedio en forma informática como la suma de las edades dividido bien la cantidad. Esta es una operatoria algebraica común, pero acá tuve que colocar dos operaciones dentro de un ciclo repetitivo. ¿Sí? Suma edad. Le sumo una edad siempre. ¿Todos van a tener 18? No. ¿O todos van a tener 19? No. Aunque la mayoría fueran 18, basta con que haya uno que tenga una edad distinta, ya es suficiente. No puedo colocar 18 como una constante. ¿Sí? Por lo tanto, esta es una variable que se está almacenando en la misma variable que estaba del ciclo anterior. ¿Qué tipo de expresión es? Acumulador. Acumulador. ¿Sí? Es el receptor más una variable. Acumula. Quiero sumar, déjenme que les dé los ejemplos. Quiero sumar todos los sueldos que tengo que pagar en una empresa. ¿Todos cobran lo mismo? No. Quiero recolectar todos los impuestos inmobiliarios de una cuadra. ¿Todas las casas pagan igual? No. Estamos sumando variables. ¿Sí? En cambio, quiero contar cuántas personas cuántas personas suben a un colectivo. No importa si la persona es flaca, alta, gorda, baja, es cuántas. Cada una que suba es uno. Constante. Quiero contar cuántas personas entraron al cine. ¿Sí? Cuenta. Cuando a mí me dice cuántos usuarios, cuántos clientes, cuenta. Cuenta es contador. Y entonces cuando es un contador me aparece una constante. ¿Sí? Ahora sí que me ibas a preguntar. Eso lo de la constante va como es igual, ¿no? ¿Cómo es igual? Sí, siempre es uno. Por esa constante. Sí. Una pregunta. Cuando yo termino de hacer, digamos, la contabilidad, conté todo lo que tenía que contar, ¿cómo puedo proseguir a hacer, digamos, un programa? ¿Lo tenés en la próxima reto? ¿Y cómo sé que lo voy a hacer? Bueno, Ahora vamos a ver todas las cíclicas. Pará. Acá, por eso te puse dos barritas. Esto es lo que se va a repetir. Ahora vamos a ver cómo hacemos para repetir. eso lo digo. Sí. Porque no te, eso Lo vas a tener que repetir de alguna manera. Pero sabés que cuando termine la repetición, ya vamos a ver eso. Cuando termine de repetir, tenés la acción que es elemental. Sí, la acción de la operación algebraica. Sí, pero eso, ¿cuándo termina? Despacito, no me corres carrera. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá entendidos? ¿Sí? ¿Cuánto es contador y cuánto es acumulador? Bien. Esas son las dos expresiones que nosotros necesitamos trabajar. El hecho de que sea constante es de que me olvide. ¿Qué pasa si yo acá definía una letra A1? En vez de poner uno y otro. En vez de poner 1, puedo poner A. ¿Está? O sea, el hecho de que me aparezca un nombre acá no le quita que no sea una expresión
contador. Sigue siendo porque lo que estoy utilizando es una constante, con otra forma de escritura, pero es una constante. Sí. Entonces en edad no sería otro. No, porque edad, fíjate. Cada vez que entras, una edad es distinta. O puede ser igual, pero basta con que una sea distinta. Si estuviéramos mirando ambiente, esto es ambiente. Si estuviéramos mirando ambiente, edad la vas a definir como numérico de 2. No creo que nadie llegue a los 100 acá, ¿no? Por lo menos no en el algoritmo.